Para quienes nos acompañan por primera vez, nosotros como iglesia estamos en este tiempo que denominamos tiempo de escuela dominical o de estudio bíblico, llevando una serie acerca de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Y esta mañana vamos a estar viendo la segunda parte y finalizaremos también esta mañana con el estudio ya del tercer mandamiento. Entonces, para los que nos acompañan por primera vez, es un gozo tenerles aquí y también les aclaro que por eso estamos estudiando los mandamientos, es toda una serie de estudios. Y la semana anterior nosotros estuvimos viendo el aspecto negativo del mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y vimos algunas maneras en las que el nombre de Jehová es tomado en vano. ¿Alguien recuerda alguna? ¿Recuerdan alguna de las formas? Y no las agotamos, vimos solamente unas cuantas. ¿Han estado repasando? Hermano Jesús. Cuando no hay sinceridad en la adoración. Ajá. Cuando se toma un poco la predicación. Ajá. Muy bien, eso fue alguna de las cosas que nosotros vimos, y les hablaba de que este mandamiento no implica solo, como se ha enseñado con frecuencia, de que no tomar el nombre de Jehová en vano significa no jurar en el nombre de Dios o no hablar acerca del nombre de Dios acompañado de alguna palabrota o alguna palabra corrompida. El mandamiento tiene un alcance aún mayor, y ahora esta mañana entonces nosotros vamos a ver el deber que se nos exige a nosotros en este mandamiento, y en la aplicación o en la práctica hay muchas formas de obedecer este mandamiento en su aspecto positivo. Pero si podemos resumirlo de alguna manera, el deber al que nos llama este mandamiento es a santificar el nombre de Dios o a santificar el nombre de Jehová. Ahora, tal vez alguien dirá, bueno, es que esas palabras no están allí en el mandamiento, pero recuerden lo que vimos en las clases anteriores. Los mandamientos no solamente son un no, sino también un sí. O sea, no hagamos esto, no usemos el nombre del Señor en vano, pero también hay un deber. Bueno, el deber es santificar el nombre de nuestro Dios. Y esto es lo que dice Éxodo 27, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, como les decía, esta mañana vamos a ver este deber de santificar el nombre del Señor. Ahora, este mandamiento tiene una estrecha relación con el Padre Nuestro, o con la primera petición del Padre Nuestro de manera más específica. El modelo de oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo contiene las palabras: santificado sea tu nombre. Ahora, ya vamos a ver también ese versículo, pero les quiero recordar lo que también les mencioné en la lección anterior. Este mandamiento es sumamente positivo. Y por eso les digo, no debemos de llevarnos simplemente por el no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sino que es, como dijo un escritor también, es gloriosamente positivo, porque nos habla de la cercanía de Dios. Alguien dijo que era la política para las oraciones de la iglesia este mandamiento, y tiene una profunda implicación para la vida de la iglesia y para la vida de todo cristiano, porque tener presente este mandamiento en su deber, a lo que Él nos llama, nos va a guardar a nosotros de un formalismo religioso, de la hipocresía espiritual. Vamos a tener presente la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, y entonces vamos a tomar con más cuidado la manera en la que nosotros vamos a dirigirnos hacia Dios. Entonces, es nuestro deber inquirir cómo guardar de manera positiva este mandamiento. Como les decía, el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6:9 el aspecto positivo de este mandamiento cuando dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, básicamente lo que vamos a ver de manera práctica es cómo santificar el nombre del Señor, pero surge la pregunta obvia:
¿qué significa santificar el nombre del Señor? Porque Jesús nos enseñó un modelo de oración, recalco, el Padre Nuestro no es una oración para que nosotros la repitamos vanamente, así como está de manera literal, sino que es un modelo, podríamos decir que incluso nos presenta una estructura, modelo de cómo nosotros debemos dirigir nuestras oraciones hacia Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús hablaba de santificar el nombre de Dios, lo que nos estaba enseñando a nosotros era tratarlo con reverencia, con honra, con honor, con sumo respeto, entendiendo quién es Él. Y desde luego para nosotros poder santificar el nombre de Dios, debemos conocer a Dios. Nadie puede realmente cumplir este mandamiento y ninguno de los demás si no es verdaderamente un hijo de Dios, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha confiado verdaderamente en Cristo para su salvación. Esa persona es imposible que pueda cumplir uno solo de los mandamientos de Dios. Y esto entonces, al igual que lo vimos en el primer mandamiento, nos llama a inquirir en Dios, en sus títulos, en sus atributos. ¿Quién es Dios? Y como les decía, el nombre de Dios es glorioso porque manifiesta la naturaleza de Dios mediante los títulos que la Escritura le da y mediante los atributos que nosotros también por la Escritura podemos observar de Dios. Les recuerdo, a diferencia de nosotros que vemos nuestros rostros, Dios es un ser espiritual. Él es invisible. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Y nosotros entonces lo único que tenemos de Dios para conocerle es lo que Él ha manifestado en su palabra y está de alguna manera manifestado en su grandioso nombre. Recuerden, yo soy el que soy. Y vimos también la lección anterior lo que implica ese nombre. Entonces nosotros debemos tratar el nombre de Dios de una manera coherente con su naturaleza, una naturaleza que es santa, porque Él es santo, santo, santo. Y esto requiere, hermanos y amigos, que nosotros antes de utilizar el nombre de Dios, pensemos cuidadosamente lo que vamos a decir, porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y eso es una advertencia no solo para los incrédulos, también para la iglesia del Señor. Porque el pecado para nosotros, si decimos que somos cristianos, es aún más grande por cuanto hemos conocido a Dios. Y sin embargo pudiéramos no estarle reverenciando a Él como Dios. Esta transgresión, hermanos y amigos, era tan grande que en Levítico 24:16 el Señor Dios dijo que debía morir todo aquel que blasfemare su nombre. Vean lo que dice Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, y usted lo puede ver en la Biblia, de hecho en mayúscula, si blasfemare el nombre, que muera. Gracias a Dios no estamos en ese tiempo de esas leyes que se le dieron a Israel como nación, porque si no nadie estuviera aquí vivo, porque todos hemos blasfemado de alguna manera el nombre de Dios. Pero la gran bendición para todo aquel que ha conocido a Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados es que nuestra salvación no está por la obediencia nuestra a la ley, sino por la gracia que se nos ha concedido en Cristo, la perfecta obediencia del Señor Jesucristo que es adjudicada a nosotros los creyentes. Pero si hay alguien aquí que no tiene una relación íntima, que no está unido a Cristo, debe de temer mucho, porque también se cumplirá esto, morirá. No estará en el lugar de los santos, en la gloria con el Señor, sino que estará en el lago de fuego, como se nos narra también en Apocalipsis. Pero debemos de tomar conciencia entonces, hermanos, de que el nombre de Dios es glorioso, es santo y debemos de temerle. Ahora, al inicio hablaba con el pastor Adrián también de que nosotros debemos de guardarnos de un pensar equivocado. No digo que aquí alguien lo tenga, o tampoco estoy suponiendo que muchas personas lo piensen así, pero debemos cuidarnos de utilizar la Escritura con precisión, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dijo que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero.
Entonces nosotros no debemos suponer que es que el nombre del Espíritu Santo está por encima del de Dios Padre o de Dios Hijo, porque es un solo Dios manifestado en tres personas distintas, un solo Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre. El misterio de la Santísima Trinidad que nosotros en nuestra mente finita no podemos entender, pero reconocemos por la Escritura que los tres son iguales en esencia, poder y gloria. Entonces, ya el pastor Adrián ha predicado sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo que Jesús estaba refiriéndose era a, como lo explicó el pastor Adrián, la incredulidad cerrada, incluso perseguir el nombre de Jesús, pero además de eso es achacar las obras de Dios como que si fueran obras demoníacas. Pero cuando venimos al tercer mandamiento, estamos hablando de que el nombre de las tres personas de la Trinidad es glorioso. Y por eso no debemos de confundir las dos enseñanzas del tercer mandamiento y la enseñanza de Jesús respecto a la blasfemia del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a ver entonces cómo es que nosotros debemos y podemos santificar el nombre de Jehová. Y como los que estuvieron la semana anterior van a ver que prácticamente mucho, quizás no todo, pero mucho de lo que vamos a ver de las maneras de cómo santificar el nombre tiene una contraparte con el uso irreverente que vimos la lección anterior. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para tomar el nombre del Señor en santidad, para santificar su nombre, es usarlo con reverencia. Y eso lo encontramos nosotros, por ejemplo, en el Salmo 29.2. Vean lo que dice el Salmo 29.2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Lo que nos dice el salmista es, hay una manera en la que nosotros debemos dirigirnos a Dios, adorarle, glorificarle, como es debido según su nombre. Y por eso les decía, debemos de tener claro lo que representa, lo que significa el nombre con el que Dios se ha dado a conocer. Yo soy el que soy. Hay una gloria que es debida. Nosotros no podemos acercarnos a Dios y utilizar su nombre sin reconocer cuál es la gloria debida a su nombre. Y esto requiere entonces que nosotros meditemos en la esencia de Dios antes de dirigirnos a Él. Ahora, nosotros no debemos de tomar una actitud errónea, como algunos lo han hecho, de decir, inclusive los judíos cayeron hasta en ese punto. Como el nombre de Dios es glorioso y no se puede utilizar en vano, entonces no uso nunca el nombre de Dios. No, mis hermanos, a Dios le place que su iglesia tome su nombre, use su nombre, que ande en su nombre, pero que lo haga con reverencia, con santidad y con pureza. Eso es lo que nos dice este mandamiento. De hecho, lo vemos también en una manera de santificar el nombre del Señor. Y esa otra manera de santificarlo es jurando con verdad y solo en el nombre de Dios. Y esto únicamente cuando es requerido. Vean lo que nos dice Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás. ¿Y qué dice? Y por su nombre jurarás. Vean que Dios no está prohibiéndonos a nosotros utilizar el nombre de Él. De hecho, Él pide que lo utilicemos, pero que lo hagamos con reverencia, con temor y con temblor. Entonces no caigamos en ese error que muchos tienen de decir, no, yo no uso el nombre de Dios, porque si nosotros nos identificamos con el pueblo del Señor, si nosotros decimos que somos cristianos, estamos o debemos estar andando en el nombre del Señor, y por eso se nos conoce como cristianos, como pequeños Cristos o seguidores de Cristo. Ahora, en este apartado de jurar con verdad, nosotros podemos incluir muchas otras cosas más. Algunos incluso sugieren que el cristiano no puede jurar absolutamente por nada en el nombre del Señor, y eso es contrario a lo que la Escritura nos muestra. Pero lo que también nos muestra la Escritura en otros pasajes, como en el Sermón del Monte, Jesús en el Evangelio de Mateo y Santiago, que nosotros ya vimos, es que no debemos estar jurando por cualquier cosa, como aquel que tiene la costumbre, lo juro y tal cosa.
O como los judíos hicieron, bueno, no uso el nombre de Dios, pero uso cualquier otra cosa. No, eso es pecado y es una transgresión al tercer mandamiento. Nuestro hablar debe ser sí y no, y ser veraces en nuestro hablar. Pero cuando es requerido, cuando es debido, debemos y podemos jurar en el nombre de Dios. Y podemos incluir también allí votos, los votos que nosotros podemos hacer con el Señor. Quizás alguien ha estado pasando alguna enfermedad grave en cama y le ha dicho: Señor, si tú me sanas de aquí, yo te serviré. Eso es un voto que se hace en el nombre del Señor. Y para santificar el nombre del Señor, si usted hizo un voto, hay que cumplirlo, siempre y cuando sea un voto lícito, porque por la Escritura vemos que hay también votos no lícitos, aquellos que no son conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted está batallando con un pecado y está desanimado, y usted dice: Señor, si me auxilias, si me das fuerza, yo te voy a servir con más fervor. Eso es un voto lícito, es para algo bueno. Pero nosotros en la Escritura podemos encontrar incluso votos ilícitos, como en la historia de uno de los jueces de Israel, de Jefté, que prometió darle la primera persona que saliera de su casa al Señor, pero eso iba en contra de la voluntad de Dios. Dios no pide sacrificios humanos, y él lo hizo a la ligera. Ni siquiera pensó que su hija, la única hija, imagínense el dolor, fue la que salió de primero, y él se entristeció. Ahora, eso es un pecado más grave lo que él hizo, porque él verdaderamente cumplió su voto. Ignorantemente él dice: oh, hija mía, tristeza tengo, estoy parafraseándolo un poco, tristeza tengo porque he ofrecido voto a Jehová y no puedo dejar de cumplirlo. Fue un pecado aún mayor, porque pecó haciendo un voto ilícito y además pecó también cumpliendo un voto que es ilícito. Pecó contra el tercer mandamiento y pecó contra el sexto mandamiento de no matarás. Entonces nosotros, como nos advierte también Eclesiastés, no debemos usar el nombre o hacer votos a la ligera. Cuando nos acercamos al santuario de Dios, cerremos nuestra boca para que prestemos mayor atención antes que hablar, porque podríamos entonces tomar el nombre del Señor en vano de esa manera. Otra forma en la que nosotros debemos santificar el nombre de nuestro buen Dios es reverenciándolo y reconociendo los atributos que nos son manifestados en su palabra. Ya aquí como iglesia hemos estudiado en ocasiones anteriores acerca de los atributos o las perfecciones de Dios. Y les hablábamos en aquel entonces que la Biblia nos enseña muchos atributos de Dios. Nos dice que Dios es amor, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es veraz. Pero no debemos de pensar que esos atributos conforman a Dios. Dios es un espíritu simple, Él no está compuesto como nosotros por partes. Los atributos es Dios, o podemos decirlo, Dios es sus atributos, que para que nosotros podamos entenderlo, el Señor nos habla así en su palabra, de diferentes atributos de Él. Pero en la lección anterior les decía que una manera en la que irreverenciábamos el nombre de Dios, o blasfemábamos o utilizábamos en vano el nombre del Señor, era cuando caíamos en el descontento, en la insatisfacción, o nos quejábamos de las providencias de Dios. Bueno, la contraparte para no transgredir este mandamiento y guardarlo, más bien es reverenciando y reconociendo los atributos de Dios. Hay varios ejemplos que he traído para ustedes. En Lamentaciones 3, versículo 21-24, dice Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahora, ¿cuál era el contexto de la escritura del libro de Lamentaciones? Todo el juicio de Dios que estaba cayendo sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con nosotros frecuentemente cuando estamos en una aflicción? Nuestra carne va a querer quejarse inmediatamente. Yo no tolero esto, Señor, ¿por qué me haces esto? Ya eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero la actitud de Jeremías fue: en medio de todo ese dolor y esas circunstancias lúgubres, él dijo: esto recapacitaré
en mi corazón. Y entonces reconoció los atributos de Dios, o algunos de los atributos de Dios. Reconoció que Dios es misericordioso y reconoció que Dios es fiel. Grande es tu fidelidad. De esa manera nosotros santificamos el nombre del Señor, meditando, pensando en sus atributos. Cuando nos acontecen circunstancias que a nosotros no nos gustan, que son difíciles, que son duras, recordemos que Dios es soberano y que no solo es soberano, que Dios es sabio, perfecto y justo en todo lo que Él hace. No hay ninguna injusticia en Dios. Y si nosotros entendemos eso y lo guardamos en nuestro corazón, y como dijo este autor bíblico, recapacitamos en eso, no vamos entonces a tomar el nombre del Señor en vano, sino que nos vamos a fortalecer en que su fidelidad es grande. Vean lo que pasó también con Job. Job 10, 18, 19. Vean la manera en la que murmura Job contra Dios. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Pero cuando Dios después se reveló, cuando Dios le habló a Job, vean lo que dijo Job. Job 40, versículos del 1 al 5. Bueno, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, mas no volveré a hablar. Quizás usted ha renegado contra Dios acerca del día de su nacimiento en alguna ocasión. La pregunta es, ¿se ha arrepentido usted por eso? ¿Entiende lo que es la grandeza de Dios, de que sus juicios son perfectos, sabios, y que nosotros no debemos murmurar contra Dios porque es una manera de tomar su nombre en vano? Nosotros somos fácilmente conscientes de toda nuestra debilidad y las dificultades que nos rodean, pero no somos de la misma manera rápidos para reconocer los atributos de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿son los atributos de Dios la meditación constante en su día a día? Es más, cuando usted ora, sus oraciones son automáticamente ir a pedir y pedir y pedir, ¿o toma usted como el modelo de la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre? Señor Dios Todopoderoso, que eres excelso en toda la tierra, nadie hay como tú eres glorioso, majestuoso. ¿Exalta usted los atributos de Dios cuando ora? ¿O sus oraciones son meras peticiones? Eso es un indicador de si nosotros estamos realmente pensando en los atributos perfectos de nuestro Dios, en su gloria y en su majestad. Tomemos esto que Job respondió para cuando nosotros estemos en circunstancias difíciles. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Determinemos eso en nuestro corazón cuando nuestra carne quiera quejarse con nuestras circunstancias. No volveré a hablar. Imagínense el terror que pudo haber sentido Job cuando escuchó a Dios decir, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Nosotros no vamos a escuchar ya esas palabras audibles de Dios, pero las tenemos en la Escritura. Y es Dios hablándonos en este mismo momento. Tal vez usted ahora mismo está atravesando una difícil circunstancia que lo está llevando a quejarse. Bueno, esto es lo que Dios, y se lo está diciendo audiblemente ahora por la palabra. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Tomemos entonces el ejemplo de Job y callemos, reverenciando y reconociendo sus atributos. También en el libro de Job nosotros somos llamados a exaltar la grandeza de las obras de Dios. Job 36, 24, estas son palabras del joven Eliú, que le dijo a Job, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Esa palabra contemplan en la raíz hebrea puede traducirse como cantan o alaban. O sea, nosotros podríamos leer, acuérdate de engrandecer su obra, la cual cantan los hombres. Estamos llamados a glorificar al Señor por sus obras.
Tal vez usted ya no se sorprende cuando va por algún camino y ve las montañas allá en el horizonte, o ve los ríos y los mares que Dios ha creado. La sabiduría de que, como nos dice la Escritura, los mares no sobrepasan y no van más allá, sino que tienen un límite que Dios ha establecido. Y debemos glorificar a Dios por eso, por las obras de su creación. Tal vez ya no nos sorprendemos por la obra que Dios ha hecho en la creación. Y es aún más terrible si no nos sorprendemos por la gloriosa obra que Él ha hecho en su Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, enviando al justo por los injustos, para que los pecadores que creen en Él y se arrepienten, tengan paz para con Dios, la justicia perfecta de Cristo. ¿Con cuánta constancia alaba usted al Señor por el perdón de sus pecados? Lo que les digo es eso, hermanos, podemos estar tan enfrascados en nosotros mismos y en las circunstancias que nos rodean, que nos olvidamos de santificar el nombre del Señor, engrandeciendo cada una de sus obras. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Lo hacemos amándole y regocijándonos en Él. Salmos 5:11 dice: pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Una vez más les reitero, quien no ama al Señor, quien no conoce y no tiene una relación espiritual con Cristo, no puede santificar el nombre del Señor. Pero si usted lo conoce, usted debe regocijarse en Él, debe amarle más. Debemos rogar al Señor que nuestro amor por Él crezca. Pero el crecimiento del amor por Dios va a ser proporcional al conocimiento que nosotros tengamos de Dios. No podemos amar a alguien a quien no conocemos. Por eso a nuestras esposas, los varones y las mujeres a sus esposos les aman cada día más, y así debería ser. El amor debe ir creciendo porque cada día se comparte más. Igualmente con los hijos, igualmente el amor fraternal. Entre más comunión tenemos con un hermano, más le amamos. De la misma manera es con Dios. Nosotros pudiéramos estar diciéndole en oración, tomando el nombre del Señor en vano: Señor, ayúdame a amarte más, pero menospreciamos su palabra. Venimos al culto y no prestamos atención a lo que el Señor nos habla por su palabra. Preferimos dormirnos o estar pensando en las tribulaciones que nos han apesumbrado durante toda la semana. Amamos y debemos amar a Dios, pero también debemos hacer uso de los medios que Él nos ha dado para crecer en ese amor. Ahora, este amor es un amor que es puro y es distinto a cualquier otro amor. Y quiero citar para ustedes las palabras del puritano Thomas Watson en su libro acerca del Padre Nuestro. Este es un amor especial, no es un sentimentalismo. Vean lo que dice él: el amor que honra el nombre de Dios tiene que ser un amor especial y discriminatorio, la flor innata de nuestro amor, un amor que no damos a nadie más, tal como la esposa honra a su marido dispensándole un amor que no concede a ninguna otra persona, un amor conyugal. Así que santificamos el nombre de Dios amándole como a ningún otro, con un amor lleno de adoración. Esto no es sentimentalismo, esto es un amor que procede de la fe genuina en Cristo y en Dios. Y la fe es la que reconoce que Cristo es el Salvador del mundo. Y si Él ha perdonado mis pecados, si Él me ha lavado en su sangre, no quiero hacer nada más que obedecerle y conocerle a Él para amarlo más. Si usted ama más a su esposo, a su esposa, o a sus hijos, o a sus padres que a Dios, no es digno del Señor Jesús. Eso fue lo que Él dijo en los evangelios. Por eso este puritano Thomas Watson habla de un amor discriminatorio. Nada se iguala al amor que nosotros debemos de tener hacia Dios. También le santificamos su nombre, adorándole como Él lo ha establecido, y ya esto está relacionado también al segundo mandamiento que nosotros ya estudiamos, Levítico 10:3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo:
como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Les recuerdo el contexto. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño que dice la Escritura que Jehová nunca les mandó. Y entonces Moisés entiende y le dice a Aarón, esto es lo que el Señor había hablado diciendo, como santo seré tratado. Si no, la manera de santificar a Dios en nuestra adoración es adorándolo como Él lo ha establecido. Vean la relación entonces ya que debemos estar viendo entre los primeros 3 mandamientos y aún la próxima semana con el 4º mandamiento. La manera de santificar verdaderamente a Dios en la adoración es ofreciendo una adoración como Él lo ha estipulado. Pero no solamente como Él lo ha estipulado, porque les decía también en aquella ocasión que nosotros podemos tener los elementos de la adoración correctos y sin embargo tener un espíritu incorrecto. Y esa es otra forma en la que nosotros debemos ver. Adoramos o santificamos el nombre del Señor, adorándole pero de manera sincera, en santidad. Salmo 96:9, y voy a citar la versión de la Biblia de las Américas, dice, adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Sí, es que en nuestra iglesia cantamos salmos, himnos, y se predica la palabra, y hay una adoración reverente, pero ¿y nuestro corazón? ¿Estamos realmente viviendo en santidad? ¿Estamos alabando al Señor con vestiduras santas, como nos dice este salmo? De nada sirve que nosotros tengamos los elementos propios de la adoración según la palabra, si nuestro corazón está lejos del Señor, porque si no le estaríamos honrando con nuestros labios, pero un corazón lejos de Él. Y eso aplica también para las oraciones, otra manera de santificar el nombre del Señor, orando a Dios con toda sinceridad. Primera de Timoteo 2:8, dice el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, este pasaje no está literalmente el apóstol Pablo diciendo que nosotros tenemos que orar levantando las manos. Eso es una metáfora que se tenía desde el Antiguo Testamento cuando las personas elevaban sus manos hacia el templo al momento más específicamente del sacrificio. Pero este levantando manos santas significa lo que está después de esa coma final, sin ira ni contienda, es decir, con un espíritu genuino, puro, que camina en santidad. Imagínense lo que es llegar en oración al Señor. ¡Qué deshonra! Llegar en oración al Señor y decirle, Señor, eleva mi amor por ti, dame la capacidad de servirte de una mejor manera, pero estoy en enemistad con un hermano de la iglesia, tengo un rencor contra alguien, siento que nadie me quiere, soy una víctima, nadie me quiere, nadie se acerca a mí. Eso no es honrar al Señor, porque lo estamos haciendo con contienda, con ira, porque aunque no altercamos directamente contra nuestros hermanos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ya estamos teniendo resentimientos, o podrían ser ahí incluso celos, envidias, orgullo. Qué abominable es llegar con una actitud orgullosa a orar en el nombre del Señor. Eso el Señor no lo quiere. Pudiera ser que nuestras oraciones, como lo vimos en la epístola de Santiago, no sean contestadas, no solo porque no pedimos, sino porque pedimos mal. Porque no estamos orando realmente con manos santas, es decir, con una actitud de santidad, caminando en obediencia a su palabra. Y esto entonces nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Y vimos en una de las clases introductorias que amar a Dios, según la Biblia, es obedecer sus mandamientos, es guardar su palabra. Si nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy miembro de una iglesia, yo asisto cada domingo, no me pierdo un culto, estoy en todas las actividades de la iglesia, pero si yo no estoy guardando la palabra del Señor, soy un hipócrita. Que los hombres no se han dado cuenta es una cosa, pero delante de Dios todas las cosas están desnudas. No hay nada que se oculte delante de Dios. Y si usted no anda en santidad, usted está blasfemando el nombre del Señor, porque usted ha tomado el nombre del Señor diciendo, yo soy cristiano, pero no está caminando conforme a Él.
Pero ¿cuál es la manera entonces de santificar su nombre? Es obedeciendo sus mandatos. Esta determinación nosotros también debemos de tomar, como dice Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y esa expresión, andaremos en el nombre de Jehová, significa eso. Vamos a andar caminando conforme a su voluntad, es decir, vamos a caminar obedeciendo sus mandamientos, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y lo hacemos en su nombre entonces. Vimos también la semana pasada cómo se blasfema o se deshonra el nombre del Señor cuando no se guarda la santidad de las ordenanzas que Él ha establecido. Bueno, entonces llegamos ahora al aspecto positivo. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor como iglesia? Guardando en todo momento la pureza de las ordenanzas que Él ha instituido. Primera de Corintios 11, voy a leer solo el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso es el apóstol Pablo. Lo que quiero recalcar aquí es que Pablo está enseñando no lo que a él le pareció, sino lo que Jesucristo mismo le enseñó a él. Él no cambió la forma de la ordenanza. Por eso nosotros no participamos de la cena del Señor con una Coca-Cola y unas papas fritas. Porque lo que Él instituyó fue pan y vino. Y eso es lo que nosotros debemos de guardar, porque, al igual que Pablo lo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No tenemos autoridad para cambiar esto. Pero guardamos también la santidad de las ordenanzas cuando se administran de una manera apropiada y correcta y cuando participamos de ella también de una manera apropiada. En ese mismo capítulo, hablando también de la cena del Señor, dice Pablo, 1 Corintios 11, 28-29, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, Pablo se está dirigiendo a una iglesia de Cristo. Les hablaba de guardar la ordenanza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y especialmente me dirigía a los nuevos en la lección anterior. ¿Por qué en nuestra iglesia mantenemos esa administración de la cena del Señor, por ejemplo, que se le reparte a aquellos que son verdaderos creyentes y que pertenecen a la membresía de una iglesia que camine en sana doctrina? Porque nosotros no queremos ser culpados de pecados ajenos. Ahora, uno puede decir, bueno, pero Pablo lo que está diciendo es ahí, a cada persona que va a participar, pruébese cada uno a sí mismo, pero recuerden, está hablando a una iglesia local. Por eso los miembros de esta congregación, los que administramos las ordenanzas y tenemos esa responsabilidad y privilegio, somos los pastores de la iglesia. Pero nosotros no conocemos a 100% cómo está caminando esa persona. Entonces, a ese miembro de esa iglesia local, estas palabras le tienen que caer en su conciencia. Pruébese cada uno a sí mismo. Pero nosotros no podemos irreverenciar o tomar a la ligera la ordenanza que Dios instituyó, administrándola a personas que no conocemos, pero se administra a aquellas personas que son miembros de una iglesia local en comunión, que sabemos que andan en santidad, e incluso se les pregunta a estas personas, ¿está en un proceso usted de disciplina o no? Porque no es que se administra tampoco a la ligera. Y vean qué interesante, a manera de ilustración y práctica. Aquí es frecuente que muchas personas que después quieren ser miembros de esta congregación indican que quieren volver a ser bautizados porque no se bautizaron con una conciencia correcta de qué era el bautismo. Y muchos hasta se dan cuenta de que no eran verdaderos cristianos. Y la administración de la cena del Señor está relacionada al bautismo. Nosotros, por la palabra, entendemos que quienes participan de la cena, que es la señal del nuevo pacto para la iglesia del Señor, es porque ya han sido bautizados, han hecho una confesión pública de fe y se están identificando con el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Pero es una deshonra, entonces, si administramos las ordenanzas a diestra y siniestra, por decirlo así, sin entender realmente cuál es la condición espiritual de esa persona. Ahora, esto no sugiere que el que no participa de las ordenanzas necesariamente sea un incrédulo, ¿no? Nosotros no creemos eso.
Puede ser un verdadero cristiano, pero está visitando, está conociendo nuestra iglesia y quieres después, si el Señor así lo permite, después quiere ser miembro, bueno, entonces se conoce a esa persona y ya se administran los elementos cuando es miembro. Pero no podemos ser irreverentes con la cena del Señor. Ahora bien, pasa también con personas que vienen quizás de un contexto carismático, donde el evangelio es diluido. ¿Cuál es el evangelio que pueden entender muchas personas allí? Un evangelio falso, y donde hay un evangelio que no se predica fielmente, la mayoría de las conversiones son falsas. Y entonces nosotros no podemos administrar las ordenanzas a cualquiera que viene de una iglesia y decir, bueno, es que yo tengo tantos años en aquella iglesia, bueno, pero no lo conocemos. Muchas veces son personas que están de paso, no se quedan para seguir visitando la iglesia, sino que vienen de paso, están por cerca de esta región o quisieron venir a conocer, pero nosotros como iglesia debemos guardar la santidad de las ordenanzas del Señor, porque es que esto no lo hace la iglesia de la gracia del Señor Jesucristo, es Jesucristo el que lo instituyó, Jesucristo, no nosotros, no tenemos autoridad para cambiar lo que Él ha hecho. Y aunque podemos ser falibles, desde luego, podríamos estar administrando incorrectamente esto, sin embargo, haciendo uso de la prudencia cristiana y de la razón que el Señor nos ha concedido, debemos velar por hacerlo de la mejor manera, según nuestro entendimiento y nuestra capacidad. Vean lo que entendió el reformador Juan Calvino respecto a la cena del Señor. Hay una historia muy interesante. Dice, en cierta ocasión, un miembro de este partido, está hablando de un partido que se tenía en aquel entonces llamado los libertinos, Philibert Berthelier, fue excomulgado por su promiscuidad sexual y por lo tanto se le prohibió participar de la cena. El concilio de la ciudad revocó la decisión, de modo que Berthelier se apareció en la iglesia con hombres armados con espada y dispuestos a pelear. Calvino descendió del púlpito, se interpuso entre la turba y la mesa de la comunión y les dijo, pueden quebrar estas manos, pueden cortar estos brazos, pueden tomar mi vida, mi sangre es vuestra, pueden derramarla, pero nunca me forzarán a dar las cosas santas al profano y deshonrar esta mesa de mi Dios. ¿Qué entendimiento de la santidad de las ordenanzas tenía este reformador Juan Calvino? ¿Y qué hicieron estos libertinos? Tuvieron que salir de la iglesia. Y recuerden, en ese entonces había una unidad entre la iglesia y el Estado en el entendimiento más específicamente de los presbiterianos. Entonces Calvino había excomulgado a estas personas y el Estado dijo, no, tienen que administrar la cena. Y él dijo, no, o sea, pueden quebrar estas manos y todo lo que acabo de leer, pero no me van a forzar a que yo administre a los profanos las cosas santas. Y ese es el entendimiento que todos debemos de tener entonces de la santidad de los elementos. De hecho, Juan Calvino, antes de esto, había sido expulsado de Ginebra. ¿Por qué? Porque él decidió no repartir, no administrar los elementos a cualquiera que simplemente llegara. Si él sabía que esas personas no andaban en santidad, no administró los elementos y lo expulsaron de Ginebra y tiempo después lo volvieron a llamar. Ya en esa segunda vez fue cuando aconteció esto. Otra manera en la que santificamos y debemos santificar el nombre del Señor es sirviendo a la iglesia, como lo vimos en el versículo de memorización, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que cuando servimos a la iglesia, cuando servimos a los santos, estamos sirviendo a Dios. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La pregunta es, ¿estamos teniendo una actitud fervorosa para servir al Señor en su iglesia? ¿Servimos realmente a los santos del Señor, a nuestros hermanos? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Vean que es hacia el nombre de Dios, no es hacia Sutanito que yo le sirvo, o hacia Juan, o a Felipe, o a Pedro. Yo no le estoy sirviendo a Pedro ni a Felipe, claro, le sirvo a ellos, pero en primera instancia lo hago por la fe que obra por el amor hacia mi Dios, sirviendo al nombre del Señor. Esa es la manera en la que nosotros debemos de servir. Y mis hermanos, nosotros debemos
como ha sido la característica de la iglesia, y fue la característica de la iglesia primitiva, una iglesia que servía, una iglesia trabajadora. Debemos desgastarnos para el Señor. Una de las palabras que se utiliza en la Biblia para el servicio del Señor es la palabra que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como agonizar. Es un servicio intenso. Hablaba también el puritano Thomas Watson de un pasaje en Romanos de que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con toda diligencia. Y él hacía referencia a que esa palabra fervientes en el espíritu era una metáfora del agua cuando estaba hirviendo. ¿Es así nuestro servicio al Señor en la iglesia? ¿Ese es el entendimiento que tenemos a lo que estamos llamados, de honrar el nombre del Señor de esa manera? Debemos velar para que no nos enfriemos, hermanos, y caigamos en el ocio espiritual, sino que debemos estar diligentes en todo momento, sirviendo al Señor según nuestras capacidades, según los dones que Él nos ha dado, la función para la cual Él nos tiene en una iglesia local. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor también? Lo santificamos guardando santamente el día de reposo, y esto lo vamos a ver en más detalle cuando a partir de la próxima semana veamos el cuarto mandamiento. Isaías 56:2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Está santificando usted realmente el día del Señor, el domingo? Pudiera ser que salimos de la iglesia, hoy solo tenemos un culto esta mañana. Pudiera ser que salimos de la iglesia o sin salir. Cuando se da la bendición final ya estamos pensando en otras cosas. Estamos hablando nuestras propias palabras. Estamos hablando de nuestros pasatiempos, de nuestras actividades durante la semana. Esa no es una manera de honrar el nombre del Señor. Lo santificamos retrayendo nuestro pie de hacer nuestras obras y hablando las palabras de Dios. Mis hermanos, el propósito de nuestra iglesia es tener 2 cultos cada domingo. Y cuando eso pase, podría demostrarse quién realmente está guardando el nombre del Señor. Cuando ya vean, dice, uy, no, 2 cultos en un mismo día. Y ahí se puede poner de manifiesto cómo está nuestro corazón hacia el Señor. Y recuerden, el día del Señor son 24 horas, no las 2 horas de culto. Es el día del Señor. Y vamos a ver, cuando veamos el cuarto mandamiento, que esto no es una ley que quedó abolida, porque de hecho fue instituido en la creación, antes de la ley. Porque Dios nos dio ejemplo, 6 días trabajó y en el 7º reposó. No voy a entrar mucho en esto porque tenemos que estudiarlo próximamente. Otra manera en la que, y es la última que he traído, para santificar y honrar el nombre del Señor, bueno, hermanos, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica muchas cosas: defender la veracidad de la palabra de Dios, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos, escudriñar la palabra con convicción de que es la palabra de Dios y proclamarla. ¿Estamos haciendo realmente una obra evangelística en nuestras vidas personales? Y aún como iglesia es algo en lo que nosotros también debemos de trabajar aún más, con más rigor, con diligencia, con fervor. Proclamar semana tras semana el Evangelio de Cristo. Vean la actitud de Pablo, 2 Corintios 2, 12 al 15. Cuando llegué a Troas, ¿con qué propósito? Para predicar el Evangelio. Y cada vez que la Biblia utiliza esta palabra evangelio, no se está refiriendo a la doctrina de la predestinación, ni se está refiriendo a la escatología, ni se está refiriendo incluso a la doctrina de la iglesia. No, el evangelio es el evangelio, las doctrinas salvíficas de la justicia de Cristo, de la justicia solo por la fe, de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que la Biblia habla del Evangelio. Es una palabra limitada que nosotros no debemos extender o elongar. Es una palabra limitada para hablar de las doctrinas salvíficas que están aquí en la palabra de Dios. Dice, Pablo llegó con ese propósito a predicar el Evangelio. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Y aquí está reflejado lo que les decía anteriormente. Para santificar el nombre del Señor debemos conocerlo. Y como dijo un autor, la cumbre de la adoración a Dios, mis hermanos, es la proclamación del Evangelio de Cristo. Jesucristo, el varón perfecto, la segunda persona de la Trinidad, muriendo en una cruz, cargando el pecado de los elegidos de Dios, para expiarlo, para perdonarlo allí en la cruz. Y si nuestro corazón como cristiano no se alienta con esto, no hay nada más que lo aliente. Y si nuestro corazón no se llena de gratitud al recordar el glorioso Evangelio, la obra de Cristo, hasta debemos escudriñar si realmente hemos entendido la obra de Jesús en la cruz. Porque el cristiano agradece el glorioso Evangelio, porque le recuerda que si tenemos una relación con Dios, no es por nuestra virtud, no es por nuestra justicia, no es por nuestra capacidad, es únicamente por la obra perfecta de Cristo, por su obediencia que nos es aplicada a nosotros. El versículo de memorización para el próximo domingo está en el contexto de la gran comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden entonces todas las cosas a las que los he mandado. Mis hermanos, debemos de tener un fervor por proclamar el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como les decía, esto va más allá. Tratar la Biblia con precisión, con fidelidad, no poniendo nuestras propias palabras a lo que la Escritura dice, sino predicando con fidelidad lo que Él ha dicho. Porque cuando los hombres ponen sus propios pensamientos a la Escritura, entonces viene un evangelio diluido cuando se le dice: haga esto y usted va a ser salvo. Si usted obedece, usted es salvo. ¡No! Si usted obedece la ley de Dios es porque ha sido salvado por la gracia de Dios. Porque la justicia que Dios ha revelado en el evangelio es por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Si hay alguien aquí que piensa que tiene que ajustar primeramente su vida y tratar de obedecer los mandamientos para ser acepto delante de Dios, no ha entendido el evangelio. Y tristemente así se ha predicado en muchas iglesias. Lo que nosotros vemos en la Escritura es que el evangelio lo que nos dice es que la manera en la que un hombre puede hallar a Cristo para su salvación es arrepintiéndose y teniendo fe exclusivamente en Él. Y la fe, la misma palabra de Dios dice que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Por eso no hay cosa más contradictoria en el cristianismo que el orgullo, porque no hay nada que nosotros tengamos que no hayamos recibido. Mis hermanos, santificar el nombre de Dios es tener un espíritu correcto, íntegro delante de Él, tener una actitud genuina y sincera en la adoración que nosotros elevamos a Dios. Y quiero finalizar reiterando la relación entre los primeros 3 mandamientos. El primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento nos dice la forma en la que debemos adorar. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Ya vimos todo lo que eso significa, que va más allá de hacer imágenes de yeso. Y este tercer mandamiento nos dice la actitud con la que nosotros debemos adorar, con reverencia, con sinceridad, temiendo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta final para considerar que nosotros debemos hacernos en nuestra conciencia es: ¿estoy realmente santificando el nombre de Dios con mi adoración y servicio? Y que esto sea, y es lo que espero y por lo cual he orado, que esto sea un ánimo y un aliento para que dentro de unos minutos que vayamos a darle culto al Señor, lo hagamos con un espíritu sincero, con regocijo, con deleite en Él, sirviendo al Señor con toda diligencia, pero honrando y santificando su glorioso nombre.